tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, en ese mismo, sí, donde quiera, sí. Me imagino que lo sabrá, pero le informo que para este tipo de peticiones de comparecencia tiene usted 15 minutos en la intervención inicial, luego habrá un turno de contestación o de réplica de los grupos parlamentarios por tiempo de 10 minutos de cada grupo y ya tiene usted el cierre de otros 10 minutos para lo que quiera disponer de él. Vale. Muchas gracias. Pues nada, pues adelante, suya es la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que están aquí compartiendo con nosotros. Gracias a esta comisión por contar con el movimiento asociativo de salud mental y con la voz de las personas con sufrimiento psíquico y las familias. Y especialmente queremos agradecer a Diego Figuera, que más allá de ser representante por el Partido Político Más Madrid, es nuestro psiquiatra de cabecera, amigo, y nos ha acompañado en la Federación Salud Mental en Madrid durante tanto tiempo. Queremos agradecer también a los representantes de los partidos políticos, al CERMI, que nos apoya continuamente, y por supuesto a Nerza Pico, que es nuestro jefe, es el representante de la Confederación de Salud Mental España y que está al fondo. Tengo que decirles que estoy un poco abrumada porque soy profesora de secundaria, bachillerato, universidad a veces, y lo que he escuchado me ha llamado mucho la atención, en fin. Tiene mucho que ver con la salud mental, desde luego. Vamos a empezar contextualizando cosas que ya sabemos todos, los datos, ¿verdad? Todos sabemos que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas va a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida. Todos sabemos que para el 2030 la salud mental será la principal discapacidad dentro de las discapacidades. Todos sabemos también que según la base de datos del reconocimiento del grado de discapacidad de la Comunidad de Madrid, en el 2022 las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid era el 6%, y de ellos, pues la discapacidad que aumentaba cerca de 4 puntos, la que más aumentaba era la discapacidad psicosocial por problemas de salud mental, ¿no? Independientemente de esto, son datos que por muy abrumadores que puedan parecer, son insuficientes, porque también sabemos que las personas con problemas de salud mental no siempre acuden a solicitar la discapacidad por un problema de autoestigma y por un problema de estigma social. Dicho esto, más allá de los datos, sabemos que nos sentimos como una discapacidad invisibilizada y como un movimiento a veces invisibilizado. Al menos consideramos que más allá de los profesionales especializados y las personas afectadas, la discapacidad por enfermedad mental o discapacidad psicosocial no es suficientemente conocida y permanece invisibilizada en la Comunidad de Madrid. Y les voy a decir por qué. Lo que sí les puedo decir es que para visibilizar las barreras invisibles que vivimos en el día a día, necesitamos siempre de la labor reivindicativa del movimiento asociativo de salud mental en Madrid y, por supuesto, a nivel nacional e internacional, cómo no. Queremos decir que también para eso contamos con esta labor de alerta y reivindicación que hacemos diariamente, como simplemente el hecho de estar aquí más allá de las circunstancias personales. Queremos destacar varios puntos en los que nos sentimos invisibilizados y nos gustaría que nos ayudaran en este sentido. Finalmente, estamos aquí en la Asamblea, en la Casa de Todos los Madrileños, donde nos representan todos los colores políticos y saben que en salud mental nuestro movimiento es transversal y, por supuesto, hay personas que tienen diferentes colores políticos. Así que por eso solicitamos su apoyo. Nos hemos sentido invisibilizados en varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, hemos tenido que hacer gestiones para que el decreto que regula la figura de facilitador judicial se aplique también a las personas con problemas de salud mental. Saben que el facilitador judicial se aplicaba hasta no hace mucho a otro tipo de discapacidad, pero no a la discapacidad psicosocial. Deberíamos revisar si en este momento contamos con personas en situación penitenciaria porque no han contado con el apoyo suficiente a la hora de recibir una pena, ¿no? Por otra parte, tenemos que decir que también en 2023, debido al cambio de baremos para el reconocimiento de discapacidad, la clasificación ha perdido la denominación utilizada hasta ahora y la discapacidad psicosocial, que es como conocemos habitualmente a los problemas de salud mental o enfermedad mental, pasa a estar englobada en el epígrafe de sistema nervioso o función mental. Aprovechamos este foro, como no, para solicitar que se pueda acceder a los datos desglosados, tal y como se hacía anteriormente, para saber exactamente qué es lo que se está considerando como enfermedad mental en este momento cuando hablamos de discapacidad en este epígrafe de sistema nervioso o función mental. Y también necesitamos que se actualicen los datos, por favor.
Por otra parte, hemos comprobado que en el nuevo anteproyecto de decreto de adaptación de la normativa de la Comunidad de Madrid en materia de discapacidad se excluye completamente a la discapacidad psicosocial, es decir, a la enfermedad mental, al trastorno mental grave, cambiando la terminología de discapacidad psíquica por discapacidad intelectual. Como podrán intuir, un problema de salud mental no es lo mismo que una discapacidad intelectual. Y los que somos docentes lo sabemos también muy bien. Por otra parte, tenemos que recordar que a pesar de esto, la Organización Mundial de la Salud sigue hablando de discapacidad psíquica, en la que abarca, por una parte, la discapacidad psicosocial o problemas de salud mental y la discapacidad intelectual. Bien, entrando en el tema de rehabilitación psicosocial, que es uno de los motivos por los que estamos aquí, queremos destacar una reivindicación histórica del movimiento asociativo, y es que la rehabilitación debe ser comunitaria. Es decir, todos sabemos, y más allá sobre todo después de la pandemia, que la persona se rehabilita en sociedad, que el tratamiento debe ser comunitario y que esto implica la inclusión y la participación real y efectiva de las personas con sufrimiento psíquico y las familias en sociedad. Y en la toma de decisiones, por supuesto, que afectan a la gestión de su salud. No podemos entender que se tomen decisiones sin contar con nosotros, con nosotras, que somos las personas implicadas en los diferentes niveles. También sabemos que los problemas de salud mental tienen un componente biopsicológico, sociocultural, económico, pero lo que sí es impresionante es que todavía el código postal en el que vivimos determina el tipo de atención a la que accedemos o no accedemos, los recursos que tenemos o no tenemos. Desde el punto de vista del movimiento asociativo, la rehabilitación psicosocial implica también tener una red de apoyo, un apoyo mutuo entre pares, entre iguales, entre familias, grupos de atención multifamiliar. Básicamente lo que hacemos desde las asociaciones y desde la federación. No entendemos, de nuevo, que se busque la mejora de la salud mental de la persona sin tener en cuenta a la propia persona y a las familias y su entorno, sabiendo que el núcleo más cercano, el que normalmente atiende, el que apoya, suele ser el familiar, y que las asociaciones, en muchos casos, el movimiento federativo, el movimiento asociativo salud mental, nos convertimos en familias alternativas. Y también tenemos que decir que las personas que han sido cuidadas se convierten en cuidadores. Desde el punto de vista sanitario, para la rehabilitación psicosocial es necesario contar, como ya se ha dicho anteriormente, hoy con medios sanitarios suficientes. Sabemos, no hace falta insistir en esto, sabemos que España está muy por debajo de la media europea en psiquiatras, psicólogos, psicólogas. En Madrid no podemos dar estos datos, los necesitamos, los desconocemos, y creemos que lo primero que tenemos que hacer es conocer esos datos para poder conocer también las necesidades. Lo que sí vivimos, lo que sí sabemos las personas que estamos en las asociaciones y que vivimos esta situación día a día, es que si tú tienes una persona cercana, querida, o una misma que tiene un intento autolítico, o una madre, un hermano, un hijo que tiene un intento autolítico, y la próxima consulta o la primera consulta que tienes es a los 3 meses, pues claramente la situación es insuficiente. De nuevo, también tenemos que decir que en este caso, algo tan informal como los grupos de WhatsApp con los que trabajamos y nos apoyamos a veces en las asociaciones nos ayudan para poder alertar de un intento autolítico, llamar al 112 y evitar que una vida se pierda. Más situaciones en las que nos sentimos invisibilizados en salud mental, pues por ejemplo, solicitamos que se trabaje teniendo en cuenta los derechos humanos, especialmente a la hora de establecer contenciones. Sabemos que en el caso de que la persona corra peligro, puede hacerse daño, hacer daño a un tercero, en ese caso es necesario utilizar la contención, pero la contención debería tender a ser contención cero. Hay métodos para cuidar los derechos de las personas, para que no se aplique una fuerza innecesaria, pero todo pasa por tener recursos y formación. Hay formación en desescalada que nos permite no tener que utilizar ni contenciones químicas ni contenciones físicas. Por otra parte, necesitaríamos conocer también los protocolos hospitalarios, protocolos en este sentido que deberían ser centrales y que deberían estar a disposición de la ciudadanía. No son muchos los hospitales que nos permiten tener acceso a los registros de contenciones, que por cierto es algo que la normativa madrileña obliga. Dicho esto, otra situación en la que nos sentimos invisibilizados. La ley de instrucciones previas o planificación anticipada de decisiones no se aplica en salud mental, curiosamente. Es un instrumento que facilita que se respeten los derechos de las personas en un ingreso. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que en estas planificaciones anticipadas vamos a establecer a quién necesitamos que se llame cuando no nos sentimos en condiciones, qué tipo de medicación nos viene bien, cuál es nuestro médico de cabecera, quién nos conoce.
Sabemos que algunos hospitales están tomando en cuenta esta toma compartida de decisiones, pero no es algo general y lo que necesitamos es que sea general. Es más, lo que necesitamos es que se impulse de manera centralizada en Madrid un tipo de actuaciones que empoderen al paciente y que faciliten y den herramientas a los profesionales de salud mental, porque aquí es un trabajo de todos, ¿no? Especialmente en un ingreso. En lo social, sabemos que disponemos de la red de salud mental en la Comunidad de Madrid, que ha crecido y ha aumentado sus plazas, una red a la que se accede desde la sanidad, una red que da 7.000 espacios para cerca de 79.000 personas, por lo tanto hay algo ahí que no cuadra. Las ventajas que tiene este modelo, sabemos las ventajas que tiene este modelo frente al de otras comunidades, pero creemos que hay una carencia esencial y es que nos falta comunicación transversal entre las diferentes consejerías. Un ejemplo es que a la hora de derivar en la continuidad de cuidados, si el médico que nos atiende en primera instancia no le volvemos a ver hasta dentro de 3 meses, pues posiblemente ni nos conozca ni nos pueda tratar todo lo bien que él querría o ella querría y el paciente y la familia querría. Más cosas. ¿En qué otros sentidos nos sentimos invisibilizados como colectivo de salud mental? Pues si la salud mental es un aspecto transversal en la vida que va en educación, trabajo, vivienda, bueno, pues en empleo sabemos que somos la discapacidad que menos acceso al empleo tiene. En vivienda sabemos que somos la discapacidad que prácticamente no tiene ningún apoyo a la hora de solicitar una vivienda, por no hablar del tipo de discriminación que sentimos, porque tan pronto manifiestas que tienes un problema de salud mental, claramente pues va a ser más complicado que te renten una casa, etcétera. Con relación al empleo, ya lo hemos mencionado, pero es que hay casos que son realmente hirientes. Tenemos el caso de Renfe, por ejemplo, el caso de una persona que accede por oposición a un puesto de administración, una persona ingeniera, y en cuanto se conoce su discapacidad por problemas de salud mental, queda excluida del proceso cuando ha pasado todos los filtros. En este sentido, tenemos que decir que contamos con la Oficina de la Defensa de las Personas con Problemas de Salud Mental, que es una de las herramientas que ofrecemos desde la Federación. Continuamos. Hemos hablado de vivienda, hemos hablado de empleo. Suicidio. Sabemos que la Comunidad de Madrid está haciendo grandes esfuerzos para prevenir el suicidio, pero a nuestro modo de ver son insuficientes, ¿no? Los datos son abrumadores, creo que ya se han planteado anteriormente, y les voy a poner un ejemplo del día a día. ¿Qué hacemos con una persona cuya madre tiene un intento autolítico, una persona que se tiene que ir a trabajar, que llama al médico, que no la atienden cuando le tienen que atender, que no va a tener una cita con el responsable, y esa persona tiene que salir a trabajar y deja a su madre, hijo, hermano, quien sea, en casa? ¿Cómo atendemos eso? En ese caso, las familias, las familias, las asociaciones y las personas con experiencia personal siguen apoyando. ¿Qué más cosas? ¿Cómo conseguir una rehabilitación social plena en una sociedad que te excluye? Pues para eso necesitamos conocerlas y romper el estigma. Una forma de conocerlas y romper el estigma, pues por ejemplo, hacerlas partícipes de los programas de ocio y tiempo libre de la Comunidad de Madrid. Hemos notado que en los grupos de mayores, en las excursiones para mayores, no puede participar una persona que tenga un problema de salud mental. Y otro caso más, por ejemplo, en el caso de la policía, no se pueden plantear denuncias en línea. Entonces, bueno, sabemos que todos los grupos con los que estamos hablando nos quieren, nos atienden, nos escuchan, pero aún así se siguen dando estas deficiencias para las que el movimiento asociativo en salud mental tiene una clara labor reivindicativa de visibilizar y sensibilizar. Hay un aspecto más que les tengo que comentar que es importante. Somos una de las discapacidades que no cuenta con una oficina de vida independiente en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es posible? Pero sobre todo, y aquí casi ya voy a ir terminando, nos interesa mucho hacer manifiesto que somos un recurso necesario, complementario, que necesitamos los apoyos que recibimos a través de los impuestos como el IRPF, las subvenciones, ¿no? Queremos reivindicar que somos más de 3.200 familias, más de 90 profesionales, más de 200 voluntarios, pero
nos alimentamos básicamente de este dinero público que distribuyen los poderes públicos, la administración, que son las subvenciones. Estamos en un proceso prácticamente enfermizo, burocrático, enrevesado, en el que no sabemos a veces cómo atender las múltiples requerimientos que se nos solicitan a la hora de hacer subvenciones, y les tenemos que recordar que hacemos mucho con muy poco. Para terminar, quisiéramos comentar 3 colectivos. No hemos mencionado el colectivo de prisiones. Bien, la cuestión de la soledad no deseada, que afecta no solamente a los mayores, sino también a los adolescentes y a los niños, porque no olvidemos que hay adolescentes que están en sus casas por problemas de algún tipo de discapacidad que deriva después en salud mental. Y, por supuesto, la perspectiva de género. Cuando hablamos de salud mental y hablamos de mujer, hablamos de una doble estigmatización. ¿Por qué? Pues porque las mujeres reciben más tratamiento farmacológico. A la hora de optar por alguien a quien se le va a dar formación en empleo o empleo, se les deja fuera, y por lo tanto tenemos este doble estigma. Quiero terminar recordándoles que desde el movimiento asociativo hace años que estamos haciendo programas de formación en educación, tanto en escuelas como en institutos, y no recibimos ningún apoyo para esto. Son programas educativos como Descubre, en secundaria y en bachillerato, o incluye salud mental inclusiva, salud mental positiva para primaria. Son programas que hacemos con las 3 patas, con los 3 pilares que implican la salud mental: profesionales, voluntarios y personas diagnosticadas. Llevamos haciendo este programa gracias a la Confederación de Salud Mental desde hace años, pero no recibimos apoyo. Y tenemos que pedirles apoyo porque hacemos mucho con muy poco. Muchísimas gracias. Tiene por parte del Grupo Parlamentario Más Madrid el señor Figuera. Palabra. Muchas gracias, presidente. Por supuesto, lo primero que tengo que agradecer es a Olga Real y, por supuesto, a la Federación de Salud Mental Madrid, pero también la deferencia de que haya venido en el CEBICO de la Federación de Salud Mental España. Para nosotros nos hubiera gustado que hubieras podido venir en junio. Sé que hubo problemas porque también vosotros tenéis problemas de estigma y de dificultades de poder compatibilizar las labores que hacéis en la Federación y con vuestros trabajos, con vuestras otras condiciones. Y aquí también esto tiene que ver con las conciliaciones, a su vez, para poder hacer labores sociales que están tan poco reconocidas en esta sociedad actual, y por las administraciones no digamos. Por otro lado, la suerte de poderos contaros ahora es que estamos en la Semana de la Salud Mental. El día 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Ese mismo día el Ministerio de Sanidad ha convocado un acto importante, los nuevos surcos de salud mental, porque ya se ha puesto en marcha la elaboración del plan de salud mental sobre la Estrategia Nacional de Salud Mental, y ahora estamos para el plan de atención al suicidio y a la prevención del suicidio. Precisamente esta mañana vengo de un acto donde he estado con Mercedes Navío y con los profesionales del corredor de Lenares y los usuarios, compartiendo todos estos grandes retos que tenemos en la sociedad, y no solo como un problema de salud, sino como un problema general de toda la sociedad. Y esto es muy importante porque, repasando lo que tú has planteado, y agradezco las palabras también hacia mi persona, los datos de la discapacidad, ¿no? Es triste, efectivamente, que sea la única discapacidad que está creciendo en todo el mundo, que crece a un ritmo, pero casi a veces de 2 dígitos, y no crece más, porque la discapacidad efectivamente está muy invisibilizada, porque muchas personas que tienen problemas de discapacidad psicosocial o de salud mental no la quieren contar, no quieren ponerse esa etiqueta, que aunque pueda recibir ayudas, pero también recibe un gran estigma, y esto es un problema que no hemos podido resolver. Y por otro lado, porque la burocracia y las dificultades de acceder a los centros de valoración, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, a los programas de intervención, etcétera, todavía siguen siendo muy difíciles, y hay una gran problemas de accesibilidad en todo esto. Pero para mí hay una cosa que os quería preguntar, que es muy importante, y que es el tema de la prevención en los problemas de discapacidad en salud mental, porque es la que más crece, y curiosamente, y yo soy psiquiatra y sabéis que llevo muchos años trabajando en salud mental con trastorno mental grave y dando docencia, investigando en asociaciones científicas, también sabemos que es la que hoy en día sabemos todos los pilares para poderla hacer prevenible. Es decir, no solo es una atención precoz, efectivamente, como decía el señor Arias, en los primeros años de aparición de problemas de salud mental, que suelen ser en la adolescencia, o a veces antes, cuando los problemas son graves, sino que cambiando los determinantes sociales de nuestra sociedad, la vivienda, el estilo de vida,
que hacer una sociedad de los cuidados en vez de una sociedad neoliberal individualista donde el otro casi no existe, etcétera, mejorando las condiciones de crianza de las familias, que sean crianzas seguras con los apoyos necesarios en esta sociedad, mejorando las situaciones en las escuelas donde no haya centros de escolarización marginados, donde solo se junten los malos y se separen de los buenos, donde solo se junten los ricos y se separen de los pobres, y donde de alguna manera el bullying y el estigma siguen campando, y donde no hacemos nada para prevenir todos los problemas que estamos teniendo de incomunicación con las redes sociales. Lo que sabemos hoy en día, desgraciadamente, es que la salud mental es prevenible, y la discapacidad en salud mental, sobre todo, mucho más. Antes se creía que la esquizofrenia, si era locura, no se curaba. Hoy en día sabemos que la esquizofrenia puede tener cura, en el sentido de que una persona puede tener síntomas, alucinaciones, incluso delirios, y llevar una vida normal si tiene los recursos adecuados, si tiene los apoyos adecuados, si se trabaja de manera integral con las familias. Y todo eso tenemos evidencia científica, y por los que muchos de nosotros hemos entrado en política, para poder poner eso en el primer plano. Y lo segundo que sabemos es que es relativamente barato. Y además lo que revierte a la sociedad por cada euro que se por ejemplo, alguien tan poco de izquierdas como Celso Arango o la Sociedad Española de Psiquiatría hablan que si se invierte un euro, por ejemplo, para programas de prevención de la psicosis y de la esquizofrenia, la sociedad va a ganar 5 euros en que esas personas acaban pudiendo trabajar y no quedándose en casa con discapacidades y cobrando pensiones míseras, o incluso ninguna, con 40 años. La mayoría de la gente que pasa, por ejemplo, con nuestro hospital de día, es un hospital público del que me siento orgulloso, y desde luego agradezco también el apoyo de los servicios públicos. La mayoría de ellos, antes, cuando no estaban hospitales de día, el 80% acababan prácticamente solo haciendo labores de estar distraídos. Antes en el manicomio, ahora invisibilizados en las casas. Pero ahora el 80% de las personas que pasan por estos dispositivos para trastorno mental grave acaban teniendo una vida que puede ser autónoma, que pueden tener sus trabajos, que pueden tener sus hogares, que ellos mismos quieren compartir sus experiencias en primera persona. Y esto es otra cosa que también quería preguntarte, ¿no? Yo creo que no es solo que necesitemos más labor de atención, tanto psiquiátrica, psicológica como psicosocial, donde claro que tenemos y estamos a la cola de Europa y por debajo de las cifras de la media de España en personal y profesionales, no solo psiquiatras y psicólogos. Necesitamos muchos otros profesionales, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, monitores de tiempo libre, educadores sociales, etcétera, etcétera, más educadores y orientadores en las escuelas. Es decir, necesitamos un montón de profesionales, pero también necesitamos mucho más que participe la sociedad, los movimientos en primera persona. A mí me ha pasado que cuando yo he ido a una manifestación apoyando el orgullo loco o apoyándoos a vosotros en los días de salud mental, luego he sido señalado y luego he sido vilipendiado por sectores que en muchos momentos me han dicho que yo no estaba apoyando una causa científica porque estaba al lado del movimiento asociativo, o que más en Madrid estábamos allí y nos han llamado la atención, incluso amenazándonos con códigos deontológicos. O sea, este es un tema serio en este momento. Creo que tenemos que cambiar el modelo, que eso de los que has hablado poco. Y para cambiar el modelo, que es un modelo ahora todavía paternalista, aunque ya no están en el manicomio y ya no es el esquema, pero están en casa invisibilizados, tenemos que tener un modelo de reivindicar la diversidad funcional de muchas personas que tienen problemas de salud mental. Muchos solo son reivindicados cuando son genios, cuando son artistas, cuando son cineastas o cuando son famosos. Pero en realidad creo que hay mucha gente haciendo vida normal, que si les damos la oportunidad, siendo un poquito diferentes en algunas cosas y mejorando esas crianzas, podemos conseguir que la mayoría de la gente con problemas de salud mental lleve una vida normalizada, autónoma dentro de la sociedad. Y en cambio estamos fallando en eso, estamos fallando en este modelo de atención, que es un modelo que tiene que atender a la complejidad y a la diversidad. Eso por un lado. Creo que una cosa que no has señalado, yo creo que un poco por pudor o por dejarlo para el final, es que necesitamos cambios legislativos muy profundos, y no se están dando. Me llama la atención que el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid no haya apoyado todavía el cambio de la palabra de disminuidos o de minusválidos en el estatuto, donde se incluye también a las personas con problemas de discapacidad de salud mental, que no haya querido saber nada desde hace un año que el borrador de la Ley de Garantía de Derechos para las personas con discapacidad está en manos del gobierno, está en manos de nosotros. Es un borrador absolutamente respetuoso
con la línea de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y no es nada izquierdoso ni nada sospechoso. Es simplemente poner blanco sobre negro que se puedan respetar unos derechos y que se puedan financiar esos derechos. Y tú has hablado de esa invisibilidad y creo que es una invisibilidad también increíble cuando, por ejemplo, está acabando el plan de salud mental de la Comunidad de Madrid de 22 al 24 y no sabemos absolutamente nada de ese plan. Y, por supuesto, no sé si estáis participando, nosotros no, en la nueva estrategia de la discapacidad para personas con problemas de salud mental, cuando encima la última invisibilización, no sé cómo está, y le preguntaremos a las personas, al portavoz del PP, si han hecho atender a vuestras peticiones de que no se quite la palabra discapacidad por salud mental o discapacidad psicosocial y que se quede solo la discapacidad intelectual, que nada tiene que ver, o poco tiene que ver la discapacidad intelectual con la discapacidad con salud mental, aunque la OMS efectivamente lo engloba dentro de la discapacidad psíquica. ¿Para cuándo el observatorio? Porque el observatorio llevamos pidiendo el observatorio de salud mental hace un montón de años, el anterior plan de salud mental y en este. El observatorio es un lugar donde vosotros permanentemente y todas las personas en primera persona, las asociaciones científicas tendrían voz permanente para poder detectar todos estos fallos y colaborar, porque todos queremos colaborar, esta es la cosa más importante. Esta comisión es así siempre, todos queremos colaborar y luego no nos escuchan, y luego no nos hacen prácticamente ni puñetero caso, y perdón por la expresión. Y eso engancha con la realidad, la financiación. La financiación de la salud mental es absolutamente baja, no solo en temas ya de atención, como hemos dicho antes, cuando yo le pregunto al CERMI o a vosotros, pensáis que hay casi de duplicar la inversión en la red de atención social, en aumentar el número de plazas. No es lógico que llegue solo a un 7%, sino que hay que aumentarlo. Pero también la transparencia de cómo son el tema de las contenciones y el respeto de los derechos humanos. No hay derecho que todavía haya problemas de falta de respeto en derechos humanos y que la OMS, el relator, nos tenga que decir que todavía se hacen torturas en algunos sitios. ¿Para cuándo la OVI, la Oficina de Vida Independiente, implica un cambio de modelo? Implica que los propios asistentes personales sean personas en primera persona que hayan tenido experiencia y que cada cual de vosotros y de las familias quiere elegir su manera de ser ayudado y ser apoyado. Y por último, quiero desde luego apoyar toda la defensa que has hecho al movimiento de cambio en cuanto a perspectiva de género. Esa doble o triple discriminación sigue estando y es que está aumentando todavía, sobre todo en los medios rurales. Muchas gracias. Para finalizar la comparecencia, tiene tiempo, la señora Real tiene 10 minutos para contestación a los portavoces. Pues muchísimas gracias una vez más, gracias a todas las personas que nos han interpelado, que nos han enriquecido con sus participaciones, a todos los grupos políticos que habéis participado. Tengo que decir que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis comentado. Simplemente habéis ido señalando, pues empezando por el señor Arias, han señalado cosas que para nosotros son muy vitales. Por ejemplo, el respiro familiar. Saben que las asociaciones, la Federación, las asociaciones y también a nivel nacional colaboramos con el IMSERSO. Por ejemplo, hay una sección de IMSERSO especializada en salud mental que nos ayuda a vivir esa experiencia de conocer sitios, estar en contacto con otras personas, socializar, que es algo que a veces una persona con problemas de salud mental, cuando se queda en casa porque le da miedo relacionarse con los demás, bueno, pues qué mejor que estar en un entorno cuidado, amable, sensible, ¿no? Tengo que decir, antes que nada, que las asociaciones, el movimiento asociativo, no solamente en Madrid, a nivel nacional, a nivel internacional, somos un entorno que nos encargamos de sensibilizar, visibilizar, formar en salud mental a nivel social, porque hemos hablado de la transversalidad de la salud mental. Claro, es que al final esto nos toca a todos, nos toca a nuestros vecinos, a nosotros mismos. Nunca sabemos cuándo vamos a tener un problema de salud mental, nosotros mismos, nosotras mismas o nuestro entorno, ¿no? Hay algo que nos facilitó no hace mucho la Confederación de Salud Mental España, que era un estudio a nivel internacional del Imperial College, donde se hablaba del valor de los cuidados, el valor de los cuidados de las familias. Bueno, si hace 3 años hubiéramos puesto en euros el valor de los cuidados, el trabajo que hace una familia sería cerca de 40.000, 44.000 euros al año, ¿no? Lo que tendríamos que aportar. Todo esto sabiendo que, como decía antes, muchas veces la persona cuidada, la persona que tiene un problema de salud mental, una esquizofrenia,
un trastorno bipolar, el que sea, muchas veces se convierte también en cuidador. Tenemos muchos casos en nuestro entorno de personas que han sido cuidadas, que han estado en estado catatónico en sus camas sin poder moverse por un mal diagnóstico o una falta de diagnóstico, porque claro, hace más de 30 años, cuando empieza el movimiento asociativo, muchas de las cosas de las que estamos hablando en este momento ni siquiera se hablaban, porque para empezar daba miedo. Hay un estigma y un amarillismo que viene desde los estudios de la cultura, desde la literatura, hablamos de Jekyll y Hyde, de tantas cosas, ¿verdad?, que nos alejan de la salud mental, hasta el punto de que si tú te metías en el ascensor con un vecino sabiendo que tú o una persona cercana tenía un problema de salud mental, pues a lo mejor prefería salir, ¿no? Claramente estas cosas han ido cambiando porque, como bien nos recordaba nuestra compañera Fuenlabreña o ex Fuenlabreña, las asociaciones, todas las asociaciones que estamos en la Comunidad de Madrid y en el resto de España, estamos a pie de calle. Es decir, yo soy docente, pero soy voluntaria. Estoy aquí, les tengo que pedir disculpas por no haber podido acudir en junio, porque efectivamente tuvimos un detalle importante a nivel de unas evaluaciones, donde también hablamos de alumnos TEA, de cuestiones complicadas que en aquel momento, pues por cuestiones laborales, impidió que estuviese aquí. También por una cuestión de formato, ¿no? Hoy nos hemos asegurado de que, además de ser yo misma, como portavoz, representante de tantas personas que no están hoy aquí, tuviéramos otra persona que pudiese hablar con el mismo énfasis y el mismo conocimiento en caso de que yo no hubiera podido venir, porque trabajo y vivo en una zona rural, conozco muy bien muchas de las cuestiones que nos han comentado, muchas de las carencias que también se han ido visibilizando, ¿no? Bueno, somos un movimiento que tiene en cuenta que sí es necesario el respiro familiar. Hasta donde yo sé, es uno de los primeros programas que recuerdo desde hace años. ¿Por qué? Pues porque era una forma también de dar su espacio de autonomía y de vida independiente a las personas que tienen un problema de salud mental. Creo que todas las asociaciones que estamos en Madrid realizamos un programa de ocio y tiempo libre que contribuye al respiro familiar. Tenemos un programa de ocio y tiempo libre en la Federación, pero también cada una de las asociaciones, las 16 asociaciones que estamos en Madrid, aportamos esto. En cuanto a las escuelas, la atención temprana, claro, la atención debe ser temprana, cuanto más temprana mejor, pero nosotros reivindicamos mucho la atención primaria, ¿no? Finalmente, si se detectara a nivel de atención primaria, sería maravilloso, porque posiblemente evitaríamos que un problema de salud mental escalara hasta convertirse en un trastorno mental grave. Con relación al abordaje comunitario, por supuesto, tenemos que hablar siempre de un abordaje comunitario. Y el abordaje comunitario incluye todo desde un punto de vista transversal, incluye la parte sanitaria, pero no solamente lo sanitario. La terapia se hace en sociedad, la terapia empieza con los amigos, en la escuela, en los institutos, en la universidad. Ojalá que todo el mundo con discapacidad y también con discapacidad psicosocial llegara a la universidad y terminara la universidad, porque sabemos que es muy difícil, aunque tenemos compañeros que tienen problemas de salud mental, tenemos genios y no genios, pero además personas con sus carreras y sus empleos bien desarrollados, ¿no? En cuanto a las familias, quisiera decir que nosotros sí necesitamos también, pero claro, aquí hay un problema legal, ¿no? Sí sería bueno que a las familias se les formara acerca de cómo trabajar, cómo estar, cómo convivir mejor, cómo contener en un momento dado, si fuera necesario, a nivel emocional, cómo entender a una persona que tiene un problema de salud mental, empezando por una misma. Pero hay un problema con la ley de protección de datos y sabéis que hay veces que, aunque las familias quieran estar presentes, no pueden estar. Solamente si la persona diagnosticada está de acuerdo en ello. Y con la cuestión de los cuidados, pues sí, todavía hay una economía de los cuidados a los que contribuimos las asociaciones, también las mujeres, y que no está suficientemente reconocida. Es más, se habla de ella, pero no está suficientemente reconocida. Quisiera comentar, vamos a ver, la cuestión de los paradigmas. Pues sí, tenemos que hacer un cambio de paradigma complejo. Cuando hablamos de cambios de paradigmas, las personas que nos dedicamos a los estudios de la cultura, pues esto es algo como muy normal, ¿no? Hablar de Edgar Morin, hablar de la enfermedad de la burocracia, pues
que nos afecta a todos también es algo como muy, muy común. Hablar de casos de formación en las escuelas, hablando de casos como el de Amanda Todd, que es una adolescente de origen canadiense que en el año 2012 comete suicidio, y esto lo avisa en redes sociales ya en el año 2012. Por supuesto que esta semana en los centros escolares estamos hablando de esto, pero no solamente en los centros escolares. En las asociaciones, sabéis que estamos participando en multitud de actos organizados por la Comunidad de Madrid, por las diferentes consejerías. Agradecemos a Mercedes Navío, por supuesto, que nos tenga en cuenta, pero queremos más. No es que queramos más, es que necesitamos más. Y sabéis que os necesitamos a todos vosotros, por eso estamos hoy aquí un poco reivindicando y recordando cosas que ya sabéis. El apoyo mutuo, el apoyo entre iguales, por supuesto. Esta figura del Observatorio en Salud Mental, pues claro que sí, ¿desde cuándo la andamos pidiendo, ¿no? El asistente personal, que es una medida que agradecemos. Agradecemos también a Ignacio Tremiño que nos escuchara y que nos permitiese en este momento desarrollar un programa piloto en la Comunidad de Madrid con una entidad, por cierto, que es una fundación, es un ejemplo también de colaboración público-privada, pero es una fundación que fue generada en su momento por asociaciones de salud mental, así que esto también lo tendríamos que tener en cuenta. Para terminar, por estoy mirando el reloj que tenemos aquí, necesitamos cambios legislativos, ley de garantías de derechos, por supuesto, y esto se tiene que financiar. Las familias y las personas diagnosticadas no somos eternas, hacemos todo el esfuerzo que no os podéis imaginar. Sabemos que muchas veces sustituimos lo que la administración no puede hacer por el motivo que sea. Estamos 24 horas, 7 días a la semana, no tenemos vacaciones, atendemos llamadas, mensajes a las 2 de la mañana si es necesario. Hacemos muchísimas cosas. Nos veréis presentes en ayuntamientos, en distritos, a nivel nacional e internacional, pero no somos infinitos. Necesitamos que esto continúe más allá de nosotros y, por supuesto, nos gustaría que continuase desde la administración pública. Ahora, eso sí, hay una cosa que tenemos que tener todos en cuenta. La labor reivindicativa, la labor de recordarnos, recordaros a vosotros, a los poderes públicos, qué es lo que hay que hacer, al final lo tiene la persona que experimenta la situación en experiencia propia o bien en el entorno. Así que siempre vamos a estar aquí, más allá de que haya muchísima financiación que nos permita, a lo mejor que no sea ni siquiera necesario venir aquí a recordar qué es lo que necesitamos. Pero hasta que eso sea así, hasta que vivamos en una utopía y en una sociedad donde cada uno se forme a sí mismo y dé lo mejor de sí mismo para los demás, y la sociedad también repercuta en eliminar esos determinantes sociales que hacen que estemos donde estemos, hasta que eso sea así, vamos a ser necesarios y complementarios. Por favor, nunca nos veáis como enemigos, vednos como personas que os vamos a recordar que es eso que tenéis en la mente hacer, eso que está en un cajón, ese presupuesto que hay que designar y que, por favor, para hoy ya es tarde, debería haber sido para ayer. Así que recordad, hacemos mucho con muy poco y os necesitamos. Gracias. Bien, muchas gracias, señora Real, representante de la Federación de Salud Mental, por su comparecencia aquí en esta Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.